Hola amigos y hermanos, nos vemos un día más para hablar acerca de la palabra del Señor, de todo lo relacionado con nuestro amado Padre. Estaba conversando con una joven cristiana de otra nacionalidad y me comentaba el tema de que ella estuvo viendo unos videos donde hay un pastor en Estados Unidos que lamentablemente su esposa falleció y esta persona lamentablemente también, para la redundancia, atentó, ¿cierto?, contra su propia vida y surgió nuevamente los comentarios a raíz del video que él subió, porque él hizo un servicio en su iglesia hablando de que su esposa estaba descansando en los brazos del Señor. Entonces surgieron varios tipos de comentarios, entre los cuales yo también los estuve leyendo. Y por ejemplo, un hermano decía que había que comprender al pastor porque no estaba hablando espiritualmente, sino que el dolor que estaba viviendo. Pero yo le decía que él no, aunque estuviera sintiendo ese dolor, él no podía mentirle a su congregación, ¿cierto? Uno tiene que hasta el final hablar la palabra del Señor como corresponde. Y los hijos del Señor sabemos que hay dos pecados que el Señor no perdona, ¿cierto? Y están en la Biblia especificados a través de las Escrituras, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y el atentar contra tu propia vida. No lo digo directamente la palabra para que no censuren, ¿cierto? Entonces, después siguieron comentando y una persona me dijo, pero la segunda no tiene confirmación en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hice yo? Como el Señor a uno le da entendimiento, sabiduría y todas esas cosas hermosas, inmediatamente dentro de mí recordé unos textos bíblicos que se encuentran en Primera de Corintios. Yo se los voy a leer. En Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya, de peso inmediatamente, ¿cierto? Nosotros somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿ya? Por lo tanto, claramente nosotros no podemos destruir lo que el Señor diseñó para que una vez que fuera posado su Santo Espíritu, nosotros lo destruyamos, ¿cierto? Entonces, las personas que se dedican a comentar y a no escudriñar las Escrituras, se les aconseja que lean más la palabra del Señor, que oren también porque el Señor a uno le va dando entendimiento y sabiduría para comprender las Escrituras, para que cuando muchas veces se dice que hay debate y que hay muchos cristianos que no saben defenderse ante las falsas doctrinas, ante las falsas religiones que existen, ¿cierto? Que muchas veces son sectas más que religiones. Sabemos también que la religión nos salva, pero estamos hablando puntualmente en esto, ¿cierto? Lo que se refiere al tema que comencé a hablar desde un principio. Después, en la misma Primera de Corintios 3:16, abajo dice, en el número 17, en el versículo 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este es Primera de Corintios 3:17, que viene después del versículo que leí recién anteriormente. Entonces, cuando una persona tiene la liviandad de decir que todos se van al cielo, las personas que cometen este pecado entran todas al cielo, es porque realmente no se preocupan de averiguar las Escrituras ni pedirle entendimiento al Señor. Porque el Señor en su palabra dice claramente que Él
destruirá a aquella persona que cometa tal acto, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Que obviamente esta persona no entra al cielo. Entonces, cuando esta otra persona me decía que el pastor estaba hablando por el sentimiento de dolor que tenía, esa no es ninguna justificación, y más si él tiene un cargo tan importante, ¿cierto?, de decirle a su congregación tal cosa. Aun por mucho dolor que él sienta. Por último, no hablar directamente del tema, pero no mentir. No mentir acerca de esto, porque a causa de esto muchas personas están siendo engañadas y no es la única persona. Yo he escuchado predicadores en YouTube que son muy famosos internacionalmente y también de Norteamérica y de otros países, muy conocidos, ¿para qué vamos a decir famosos? Muy conocidos, de mucho peso supuestamente, que dicen y afirman, incluso hacen seminarios. Yo lo he visto, nadie me lo ha contado, yo lo he visto hablar en YouTube, que las personas que hacen este pecado, ¿cierto?, sí tienen salvación. Entonces, para no dejarse engañar, nosotros tenemos que ir directamente a las Escrituras para poder hablar con una base a aquella persona que nos debata acerca de este tema. Así que yo quise tocar este tema, hacían días que lo quería hacer porque es importante. Así que es muy importante que nosotros toquemos este tema basándonos siempre en las Escrituras, todos los temas importantes que tengan relación con la palabra del Señor, con todo lo que nosotros seguimos de Jesucristo. Nosotros debemos aferrarnos y afirmarnos de la Biblia, de la palabra del Señor, que es la profeta mayor y que es la que nos guía y nos instruye. Y que nunca nos va a dejar en vergüenza, el Señor nunca nos va a dejar en vergüenza, porque gracias a este libro también nosotros tenemos cómo responderle a aquellas personas que hablan cosas que realmente no tienen sentido, ni base, ni origen basado en la verdad, que es la palabra del Señor. Así que eso, y espero que les haya quedado claro lo que les expliqué. Siempre tratando yo de prepararme con la ayuda del Señor, ¿cierto? Porque uno sin el Señor es nada. Y nos vemos en una próxima oportunidad, si nuestro Padre Celestial así lo permite. Que estén todos bien. Bendiciones.